Buenas tardes. En nombre de Unitex, les damos la más cordial bienvenida al módulo de Contabilidad Internacional. En este módulo vamos a hablar sobre la contabilidad en la globalización. ¿Qué tiene que ver la contabilidad en este nuevo entorno global que nos lleva a que podamos prestar servicios, a que podamos que nuestras empresas que asesoramos puedan estar en contacto con otras empresas de otros países, así como tenemos nuestro Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con los bloques económicos? Si hablamos de bloques económicos, estaríamos hablando de la Comunidad Económica Europea, estaríamos hablando del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, pudiéramos hablar también del Tratado de Libre Comercio Centroamericano y de Chile, el Acuerdo de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico y el Tratado Mercosur. ¿Qué tendrían que ver estos tratados con la dimensión internacional de la contabilidad? ¿Por qué es importante la contabilidad si hablamos en estos ámbitos? Bueno, es importante porque vamos a hablar un solo idioma contable. Vamos a estar hablando de una sola forma, a modo de que si un colega de nosotros que esté prestando sus servicios en Europa pueda también entender la contabilidad que nosotros estamos llevando, que nosotros estamos manejando de nuestra empresa. De igual forma, si una empresa de Estados Unidos nos pide nuestros servicios, podamos entender la contabilidad que les está manejando la persona que los asesora, que les lleva su contabilidad. Es por eso importante esta dimensión que trasciende en cuanto a la contabilidad. Es por eso que se están unificando los criterios en cuanto a la globalización. Hablábamos anteriormente de principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos principios de contabilidad, cada país eran diferentes, cada país tenía su forma de pensar, su forma de llevar su propia contabilidad. Hoy en día desaparecen nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados y migramos a lo que son las NIF. ¿Por qué? Porque de esta forma es más transparente y va a ser de mejor utilidad para los socios, para los accionistas, para nuestros proveedores que queramos contratar internacionalmente, mostrarles una contabilidad más transparente, más clara y de una forma unificada. Si anteriormente en Alemania querían interpretar nuestros estados financieros, tendríamos que migrarlos a sus principios de contabilidad, y hoy en día con las NIF ya no va a ser necesario, porque es un mismo criterio de forma internacional que se está manejando. Y a lo mejor nos preguntaremos, pero las normas de información financiera mexicanas ¿tienen que ver con las normas internacionales o tendremos que estudiar aparte las normas internacionales? Yo te puedo decir que no, convergen, ¿sí? Hay una interrelación entre ellas. Prácticamente si tú tomas un curso de normas de información financiera aquí en México, es como si estuvieras tomando un curso de normas de información financiera internacional, ¿sí? Por eso es que hoy en día los colegios tienen mucho que ver en esta edición de las normas. En este caso, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos está conformado para poder estar migrando sus principios de contabilidad a las normas de información financiera. A lo mejor puedes encontrar un principio de contabilidad todavía vigente, pero ¿por qué? Porque se está haciendo el estudio correspondiente para ya migrarlo a lo que es la norma de información financiera, ¿sí? Entonces por ahí no tendríamos ningún problema. Pero entonces, ¿qué tendría que ver con la globalización? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que hacer alianzas estratégicas, ¿sí? Pudiéramos llevar a cabo operaciones conjuntas, colaboración en investigación, una subcontratación, exportación de empleos, creación de empresas multinacionales, como las que hoy en día conocemos,
como puede ser Bimbo, como puede ser la Coca-Cola, o empresas de Estados Unidos, como es Ford, ¿sí?, por nombrar algunas. Y de esta forma, si alguna empresa mexicana quiere establecer una sucursal en España, una sucursal en Chile, en Argentina, ¿sí?, en Estados Unidos, lo puede hacer. Lo único que le van a pedir es que su contabilidad sea conforme a las normas de información financiera. Vamos a olvidarnos a manejar esto de lo que son los impuestos, porque aun cuando va de la mano lo que es contabilidad con los impuestos, sí tenemos que hacer un poquito de lado, porque por ejemplo en México, ¿qué es lo que ha pasado? Nos enfocamos más a llevar la contabilidad para efectos fiscales que para efectos contables. Nos preocupamos más si vamos a pagar impuestos que si estamos llevando bien el registro contable de nuestras operaciones. Por ejemplo, la depreciación. ¿Cómo estamos llevando nuestras depreciaciones? Nos preocupamos más por ver cómo se va a depreciar fiscalmente que contablemente, cuando debería de preocuparnos primeramente la depreciación contable de un activo que la depreciación fiscal, ya que es primero lo contable y posteriormente lo fiscal, que es como nos lo están marcando las normas de información, ¿sí? ¿Qué tipo de información es la que estamos brindando? Es una información cualitativa, ¿sí?, la cual va a estar con disponibilidad, pudiera estar con confiabilidad, comparabilidad. ¿Qué tendría que ver la disponibilidad? Bueno, que la norma de información me está diciendo que la contabilidad tiene que estar a disposición de quién, de los terceros interesados, y muy independiente de los socios. Los socios tienen que ver su información, tienen que saber si realmente están obteniendo ganancias, si realmente están obteniendo pérdidas. Pero a quién también le interesa esa información: a nuestros proveedores, a nuestros posibles acreedores, porque pudiéramos solicitar un crédito bancario y tenemos que mostrarle la realidad a nuestro acreedor bancario para que nos pueda realizar ese préstamo que necesita la empresa para financiarse, o quizás el proveedor ver si realmente somos solventes para poder adquirir su mercancía y de esta forma poder seguir con nuestras operaciones, ¿sí? Confiabilidad. Es muy importante la confiabilidad. ¿Por qué? Porque de esta forma le estamos dando seguridad a las terceras personas que están interesados en nuestra contabilidad. ¿De qué forma? ¿Para qué? Bueno, como hablábamos, vamos a buscar un proveedor del extranjero. Él seguramente quiere ver si realmente nuestra empresa es confiable, si realmente nuestra empresa le conviene, ¿sí?, darnos crédito, si tenemos la solvencia para respaldarles. Queremos socios. A lo mejor buscamos socios internacionales porque vamos a aperturar una sucursal. Bueno, esos socios necesitan saber respecto a nuestra información, si la información que presentamos y los números que ven ahí son reales. Comparabilidad. Podemos venir comparando nuestras utilidades mes a mes o de un ejercicio con otro, para que ellos vean realmente las operaciones que hemos tenido, para que ellos vean si hemos estado obteniendo esas utilidades que manifestamos en nuestros estados financieros, que vean si nuestros gastos son realmente efectuados, que no sean gastos que no tengan nada que ver con nuestra empresa. De esta forma, es por eso que las normas en todo el territorio mundial, por así llamarlo, convergen, ¿sí? Esta convergencia va de la mano también con las normas contables financieras de los Estados Unidos, ¿sí? Para ello tenemos la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB,
por sus siglas, ¿sí? Que son las encargadas de regular las normas que estamos convergiendo y que regulan nuestra contabilidad. Pudiera yo mencionar que en algunos países inclusive la regulación contable ya está dentro de sus propias constituciones. ¿Por qué? Porque llega a ser muy importante para el país que se respeten y que se lleven a cabo al pie de la letra, ¿sí? Por mencionar un acuerdo de Norwalk el 18 de septiembre de 2002 en Estados Unidos, en el cual el FAS y el IAS deciden trabajar conjuntamente para acelerar la convergencia de las normas contables a nivel mundial. Este compromiso entre estas dos instituciones es muy importante, porque como podemos ver, ya no es si nada más Europa las va a aplicar, si nada más Sudamérica las va a aplicar, sino que es a nivel mundial. Me atrevo a mencionar que todavía México iba a la vanguardia en estos cambios contables. Éramos el ejemplo a seguir para muchos países, pero desde el momento en que surgen estas normas, nuestros principios de contabilidad ahora tienen que adecuarse también, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos, Japón, ¿sí? Son de los países que todavía aplicaban sus propios principios de contabilidad, y hoy en día, con este acuerdo celebrado en 2002, ya también tienen que migrar, ya también tienen que aplicar las normas internacionales. Poco a poco están haciendo su estudio para que esos principios de contabilidad se van adecuando a las normas que hoy en día nos están rigiendo. Complicaciones adicionales que pudiéramos tener. Bueno, la Comisión Europea, el 1 de enero del 2005, establece las normas internacionales de contabilidad. Para esto, estas normas internacionales sí dejan mucho que desear para lo que nosotros conocemos como pymes. A lo mejor es un poco complicado la aplicación para ellas, pero también están surgiendo normas internacionales aplicadas directamente a pymes, para que no exista este problema de que no la quiero aplicar, no me quiero regular a ello, sino tienen que ser en estricta aplicación. Restricciones de carácter general